¿Cómo están, estudiantes? Tengan ustedes muy buenos días. Nos encontramos una vez más para compartir información y generar sobre todo aprendizaje. Hoy estamos 9 de octubre. Yo espero que en este día se encuentren muy pero muy bien, que los ánimos estén al tope para poder realizar esta clase y que se lleve de la mejor manera. Muy bien, hoy vamos a ver lo que es la organización política virreinal. Ya lo habíamos visto, ya habíamos hablado clases anteriores sobre este tema, pero hoy vamos a conocer la organización política virreinal en el aspecto colonial. Habíamos visto ya el aspecto metropolitano y ahora vamos a ver el aspecto colonial. Bien, la organización política. Habíamos hablado, como había dicho ya, de autoridades metropolitanas. Habíamos visto las funciones del rey, las funciones de la Real y Supremo Consejo de Indias, ¿sí? El Consejo de Indias. Y habíamos visto también la Casa de Contratación de Sevilla. Hoy lo que nos convoca, lo que nos toca hablar es las autoridades coloniales. Y vamos a ver que tenemos aquí al rey, a la audiencia, a los corregimientos, intendencias también llamados, y a los cabildos. También vamos a ver los que son los barayó. Muy bien, entonces, ante esto, ¿cómo podemos interpretar, no? Son las dos autoridades metropolitanas, tenemos al rey y a estas dos instituciones que están juntas, ¿sí? Que son de la misma equivalencia. Ahora, respecto a las autoridades coloniales, son las que vemos aquí, ¿sí? De mayor jerarquía las de arriba y las de menor jerarquía las de abajo. Vemos también que aquí hay dos nombres, ¿sí? Corregimientos e intendencia. ¿Cómo podemos entender esto? Que al inicio del virreinato se dieron los que son los corregimientos, pero hubieron muchas revueltas por parte de los indios que terminaron por cambiar, eliminar, decidieron pues las autoridades españolas eliminar los corregimientos para crear las intendencias. Es por eso que se encuentran en esta misma categoría. Bien, ahora vamos a ver un otro esquema, otro gráfico para poder organizar la información. ¿Sí? Autoridades virreinales, tenemos a los metropolitanos, al rey, al Consejo de Indias y la Casa de Contratación de Sevilla. Y los coloniales, o locales también llamados, ¿sí? Coloniales o locales, al virrey, la audiencia, corregimientos, cabildos y los barayoks. Aquí en esta imagen que acompaña la diapositiva y que acompaña este gráfico, tenemos lo que son las audiencias, ¿sí? La audiencia de Panamá, la audiencia de Bogotá, la audiencia de Quito, la audiencia de Lima, la audiencia de Charcas, la audiencia de Chile y la audiencia de Buenos Aires, ¿sí? Son 7 audiencias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 audiencias, ¿sí? Y después aquí tenemos la gobernación de Venezuela que tal como dice, pertenece al Virreinato de México. Muy bien, eso es como nosotros deberíamos leer este gráfico. Seguimos. Acá vamos a ver las funciones ya del virrey, hablando ya de las autoridades locales, ¿sí? La característica es el máximo representante de las colonias. Eso es, creo, conocido por todos, ¿sí? Es propuesto por el Consejo de Indias, ¿sí? Lo que habíamos visto en la clase pasada. Lo que habíamos visto anteriormente, ¿no? Que el Consejo de Indias, pues, es aquel que va a proponer, pero el rey es el que lo va a elegir, va a determinar, va a dar autoridad. Su cargo no tenía plazo de duración. Cuando deseaba, el rey lo cambiaba. Cuando veía que era necesario, lo cambiaba. Sí, hubieron 40 virreyes en el Perú. Las funciones, tenemos las funciones políticas, que representa al rey en la colonia, sí, en América, y dicta leyes. ¿Sí? Los judiciales preside la Real Audiencia, pero no tiene voz, o sea, no puede opinar y tampoco tiene voto, o sea que si hay alguna votación, sus deseos no son considerados. Eclesiástica nombra cargos inferiores, ¿sí? Va a dar autoridad, orden a los que ejercen, los que se encuentran dentro de este aspecto religioso, esta área religiosa. Muy bien, económicas, vemos las superintendencias de la Real Hacienda, eh, era el superintendente. Luego, otra de las funciones era que anulaba el contrabando y también controlaba los ingresos de la hacienda. ¿Sí? Veía en todo caso lo que es la economía. Funciones administrativas que realizan nombramientos. ¿Sí? Por ejemplo, necesita cerca de allí, pues no un cabildo, necesita una nueva autoridad, es lo que va a realizar el virrey, ¿no?
funciones militares, él va a tener el grado de capitán general. Cuando se van a enfrentar contra otra tropa, por ejemplo, ¿no? En la guerra de Ayacucho, el virrey estaba al mando de todo, ¿sí? Y es por eso que tenía el grado de capitán general. Bien, ahora vamos con lo que son las audiencias. Y bueno, las audiencias están integradas por el virrey, que presidía la Real Audiencia, los oidores, ¿sí? Los que integraban, pues, ¿no? La Real Audiencia. Tenemos también los oidores, que son de asuntos civiles, y los oidores, los fiscales y los alcaldes del crimen, ¿sí? Cuando se veían asuntos penales. Muy bien, luego tenemos aquí lo que son las audiencias, lo que habíamos comentado hace un momento, ¿no? La audiencia de Panamá, Lima, Santa Fe, Bogotá, Charcas, Quito, Chile y Buenos Aires. Panamá en Panamá, Lima en Perú, Santa Fe en Bogotá en Colombia, ¿sí? Esa zona. Charcas de Bolivia, Quito en Ecuador, Chile en Chile, actual Chile, y Buenos Aires en Argentina, en la actual Argentina. Las funciones que tenía la Real Audiencia, las consultivas, brindaban asesoría al rey, las gubernativas, ¿sí? Reemplazaban en caso de ausencia al virrey, tal como habíamos visto, ¿no? En los enfrentamientos de las guerras civiles, cuando quedó pues no relegado el virrey, había muerto, lo habían matado a Vasco Núñez de Vela, Vasco Núñez de Vela en Quito, ¿sí? ¿Quién había quedado a cargo? Pues la Real Audiencia. Teníamos aquí las funciones judiciales, tenemos los que son los tribunales de justicia y vigilan el cumplimiento de la ley, ¿sí? Eso es lo que realizaban, ¿no? Que todas las leyes se pudiesen cumplir. Y también realizaban el juicio de residencia a los funcionarios, incluso al virrey. ¿Qué era este juicio de residencia? O sea que terminada la función de los administrativos, ya sea de los oidores, de los jefes, de los cabildos, ellos le hacían un juicio, ¿no? Para ver qué tanto ha sido su administración, para ver que todo haya quedado correcto al finalizar su mandato, su gobierno. Legislativas, funciones legislativas, pues legislaban con el virrey en el Real Acuerdo, ¿sí? Al mismo lado, ¿sí? Como vemos acá, con el virrey, pues realizaban lo que son las leyes, ¿no? Bien, ahora vamos con el corregidor. Las atribuciones, bueno, el corregidor era nombrado por el rey, ejercía el cargo por un periodo de 3 a 5 años, ¿sí? Determinado también por el rey, y al final de su mandato se sometía al llamado de juicio de residencia, lo que habíamos escuchado hace un momento, ¿no? Las funciones que realizaba pues la Real Audiencia. El corregidor se sometía a este juicio para evaluar su administración, qué tan bien ha llevado pues su cargo. Entre las clases tenemos a los corregimientos de los españoles y justicia mayor, que actuaban en la ciudad y resolvía los problemas llevados por los alcaldes de las ciudades, ¿sí? Claro, en las ciudades pues preponderaba pues lo que era la presencia de españoles y de criollos, y es a ellos a quienes se evocaban. Y los corregidores de indios eran realizados pues no ya no en las ciudades, sino que en algunas provincias, para poder velar en defensa y protección del amparo de los naturales, o sea de los indígenas. Luego fue implantado en el Perú por el gobernador López García de Castro, sí, en 1564. El puesto podía ser comprado en una subasta, ¿sí? Habíamos comentado antes sobre lo que era la compra de títulos, y vemos que aquí también podíamos comprar el cargo, ¿no? De corregidor. En una subasta, mira, las personas decían, ¿sabes qué? Yo doy 500 pesos por ser corregidor, y la otra persona decía, no, yo doy 505, y así iban aumentando la cantidad, y aquel que daba más pues era corregidor. Una de las funciones, ahora vamos a ver, de los corregidores, imparte justicia en su jurisdicción, o sea, en el territorio, en el área que le corresponde. Recauda el tributo. Sí, está marcado el tributo porque le quisiera yo que hagan énfasis en esto, ¿sí? ¿Quién recauda el tributo? El corregidor. ¿Quién envía a los indios mitayos a las minas, obrajes y las haciendas? El corregidor. Visita una vez al año el corregimiento, censando la población tributaria, ¿sí? Realizaba pues no un estudio de cuánta población tenía, y esa era la función del corregidor. Luego también vemos que explota al indio mediante la sobretasa de tributos y el repartimiento mercantil. Era una de las instituciones que más abusaba de los indígenas. ¿Por qué? Porque era este repartimiento mercantil.
Bueno, era la repartición, pues, ¿no? De artículos que venían de España y se los vendían a los indios. Estos artículos eran innecesarios, no les servía y encima le hacían un sobrecosto, pues, ¿no? De estos productos. Entonces era un abuso tremendo de parte de los corregidores. Esta práctica se realizaba en forma clandestina, o sea, no tenían conocimiento esto las autoridades. Sin embargo, cuando fue legalizada solamente duró hasta 1783. Otros cargos, vamos a ver, que era, por ejemplo, el cabildo de los españoles, ¿sí? El cabildo de españoles, eh, que tenía, pues, ¿no? Eran encargadas de las ciudades y de las villas. Era una institución de origen feudal europeo trasplantado al Perú, ¿sí? El cabildo tenía, si a nosotros nos preguntasen, pues, cuál era aquel cargo que tenía, pues, ¿no? Esta característica feudalista, ¿sí? De la práctica feudal era pues la institución del Cabildo de los españoles, del Cabildo. Muy bien, tuvo vigencia durante toda la colonia, vemos que va a quedar ahí, ¿sí? Va a perdurar, incluso después de la República, porque vamos a decir que en la República se convirtió en algunas variaciones en lo que hoy conocemos como los municipios. Era un requisito para el cargo, solamente tenías que ser español o criollo, nada más, ¿sí? Era muy fácil y bueno, tenías obviamente que tener dinero porque el cargo era subastado, como habíamos comentado hace un momento. Las capitanías generales, bueno, estaba a cargo de un capitán general. eh, en sus circunscripciones territoriales, eran circunscripciones, o sea, eran áreas territoriales, en otras palabras, de carácter militar, ¿sí? Que se iban a las fronteras para poder así, de algún modo, defenderlas, ¿no? O en todo caso, como castigo, apartar a las personas. Fueron creados en lugares fronterizos, comarcas inexploradas o inhabilitadas por los indios rebeldes. Sí, muy bien, eso ya vieron, de modo de castigo, cuando se los mandaba a estos territorios a los indios rebeldes, para que tengan menos fuerza. En América hubo 4 capitanías generales: Cuba, Guatemala, Venezuela y Chile. Muy bien, aquí estamos viendo pues la imagen que acompaña esta diapositiva y este gráfico, pues no, la capitanía, por ejemplo, general de Venezuela, la capitanía general de Chile, teníamos la capitanía general de Guatemala y teníamos la capitanía general de Cuba, ¿sí? Las que están distinguiéndose. Esta franja, esto aquí y ello, pues, ¿no? Muy bien, ¿y qué era el Barayoc? El Barayoc era una autoridad conocida también como alcalde de los indios. Bueno, era una autoridad que regía pues para exclusivamente a los indios. Estuvo encargado de una reducción, que era un área territorial, está bien, un territorio que donde realizaba pues estas funciones, ¿no? Estos controles. En muchos casos era un nativo seleccionado por su servilismo. Ya vemos que los Barayoks ¿quiénes van a estar a cargo de los Barayoks? Pues indígenas, ¿sí? Era así como los indios también sometían a otros indios y así ejercían también influencia en ellos. Muy bien, estudiantes, eso sería todo la información que podemos compartir en este día. Si tienen alguna duda, alguna consulta, pueden realizarla por los medios de interacción que tenemos y las actividades las vamos a realizar por también los medios de interacción que contamos. Eso sería todo, estudiantes. Que tengan un muy buen día. Goodbye.